Vamos a ver un ejemplo ahora de cómo desarrollar la estructura desglosada del trabajo. En esta oportunidad nos vamos a valer de un proyecto que nosotros desarrollamos hace un par de años que tenía como objetivo general el de planificar, organizar e implementar procesos de mejora de la calidad educativa de las modalidades flexibles de educación por medio de la administración de pruebas de certificación de competencias, prueba externa, la formación de docentes en servicio y el apoyo técnico administrativo a la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos. Este proyecto, como dice su objetivo, tenía 3 áreas en las que íbamos a trabajar y en base a esto pues definimos 3 objetivos específicos. El primer objetivo específico fue brindar apoyo técnico y logístico para la administración de pruebas de certificación de competencias al estudiantado de tercer ciclo de educación básica y de primer año de bachillerato de las sedes de modalidades flexibles. Esta prueba externa, para los que no sepan qué es un examen parecido a la PAES, un examen que se le aplica a todos los estudiantes de las modalidades flexibles al finalizar el año y tiene una ponderación del 20% de la nota global que el alumno ve reflejada en su certificado. Como les digo, es exclusivo para las modalidades flexibles. El segundo objetivo fue implementar un proceso formativo que permita atender con certificación y recertificación a docentes tutores. Para los docentes que trabajan con las modalidades flexibles, aparte de exigírseles el escalafón docente, también se les exige a ellos que tengan un proceso formativo que se llama certificación. Cuando el proceso formativo termina o expira alrededor de unos 5 años posteriores, los docentes tienen que someterse a un proceso de recertificación. En esta oportunidad nosotros atendimos 2 grupos de docentes, unos que iban a certificarse por primera vez y unos que iban a recertificarse. Entonces son procesos formativos que se desarrollan en un tiempo aproximado de unos 3 meses, atendiendo los fines de semana. Al finalizar, ellos reciben una credencial que los certifica como docentes acreditados para trabajar en las modalidades flexibles. Cada uno una especialidad, ¿verdad? Pueden ser lenguaje, matemáticas, ciencias sociales e inglés. El tercer objetivo de este proyecto estaba orientado a ejecutar la actividad complementaria denominada apoyo técnico administrativo y financiero para fortalecer la calidad de las modalidades flexibles de educación. En esta actividad complementaria lo que se nos pidió que hiciéramos fueron 2 cosas. La primera, que contratáramos a un personal para que trabajara en la oficina de la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos, apoyando los procesos administrativos, porque el personal con el que ellos cuentan es escaso. Entonces necesitaban tener mayor cantidad de personas y parte de lo que se hizo aquí fue eso. Y también había un apartado donde se nos solicitó que compráramos equipo informático, que era precisamente el que iban a utilizar estas personas que íbamos a contratar. Entonces, esos fueron los 3 objetivos con los que se desarrolló este proyecto. Y en base a estos objetivos es que nosotros tuvimos, ¿verdad?, que pensar en la estructura desglosada acorde a lo que se iba a desarrollar. Les voy a mostrar cómo quedaría. Lo primero que tenemos que definir es el objetivo, ¿verdad? Y como ya vimos, el objetivo es mejorar las modalidades flexibles. Entonces, en este proyecto tuvimos un primer componente que estuvo orientado a la prueba externa, como ya se los mencionaba. Para poder desarrollar el componente de la prueba externa, lo primero que nosotros tuvimos que hacer fue hacer la contratación de la empresa para que diseñara la prueba. Entonces, cuando me refiero a diseñar la prueba, no me refiero a la creación de los ítems, sino ya a la creación de la estructura como tal, es decir, saber cuántas versiones iban a haber de la prueba, de ordenar los ítems de acuerdo al nivel de exigencia que cada ítem pueda tener o también de acuerdo a la asignatura a la que corresponde. Entonces esa básicamente era
la función de esta empresa. También esta empresa diseñó las hojas de respuesta que serían utilizadas por los estudiantes, lo cual no era cualquier tipo de hoja, sino que son hojas que tienen la función de lectura óptica. Así que es algo ya, digamos, más técnico, ¿verdad? Por eso es necesario contratar una empresa especialista para esta área. Otra área en la que tuvimos que trabajar fue en la contratación de los aplicadores, es decir, las personas que trasladarían las pruebas a las escuelas y estarían encargadas de la aplicación de cada una de las pruebas en la sede. También la implementación de la prueba demandó la contratación de transporte y es precisamente para trasladar a los aplicadores y las pruebas a las diferentes sedes donde se está trabajando. Esto fue a nivel nacional, entonces la contratación de transporte fue uno de las actividades que más dinero demandó en este proyecto. También tenemos que a ese personal que iba a ir a aplicar las pruebas y también a los docentes que iban a servir como aplicadores en las diferentes escuelas, existió la necesidad de desarrollar un proceso de capacitación. Luego, ya con la prueba aplicada, tuvimos que contratar a una empresa para calificar esas pruebas. Si ustedes se recuerdan, cuando hablábamos del elemento 1.1, les explicaba que estas pruebas se desarrollan utilizando una hoja de respuesta con lectura óptica. Entonces hay que contratar a la empresa que desarrolla la lectura de las pruebas para poder emitir las calificaciones. Ya con las pruebas calificadas, una última necesidad que se tuvo fue la de la entrega de los resultados. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos el primer componente. Antes del nombre aparece el número 1. 1 y después dice prueba externa. Entonces, con eso es importante decir que todas las ramificaciones que dependan del componente 1 tienen que anteponérsele el número 1. Entonces, como es la primera, sería 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6. En este caso, desde el componente 1.1 hasta el componente 1.5, nosotros lo consideramos como paquetes de trabajo. ¿Por qué? Porque ya no podemos seguir desglosándolos más. Porque de seguir desglosando ya tendríamos que entrar a definir actividades puntuales para cada uno de estos procesos. Entonces nos quedamos ahí. En el caso de la entrega de resultados, sí consideramos necesario hacer un desglose más porque los resultados se entregan en dos vías. En primer lugar, la actividad 1.6.1 sería entrega de resultados a las autoridades del Mineducit, porque ellos llevan datos estadísticos donde van haciendo una comparación año con año de cómo van saliendo los estudiantes en las evaluaciones, pero también una entrega de resultados a los estudiantes. Entonces, esa actividad sí, ¿verdad? La entrega de resultados sí existe la necesidad de dividirla. Y luego de ahí, pues hasta ahí llegaría, porque si seguimos dividiendo, ya serían las actividades puntuales que se necesitan para poder hacer esas entregas. Por lo tanto, pues quedaría hasta ese nivel. Entonces, todo esto referido al objetivo específico número 1, es decir, al primer componente del proyecto. El segundo componente está orientado al objetivo específico 2, que es desarrollar un proceso de formación a docentes tutores. Este proceso sí lo vamos a dividir en principio en un proceso de certificación en el cual para poderlo desarrollar nosotros necesitamos en primer lugar contratar a un coordinador que va a ser el responsable de garantizar que el proceso formativo de certificación se lleve a cabo. En segundo lugar, necesitamos contratar a los formadores que van a atender a los docentes que se van a formar. Necesitamos desarrollar un proceso de monitoreo y seguimiento y con los docentes que terminen el proceso satisfactoriamente también se hace un acto de graduación. Entonces, si ustedes se fijan, el componente 2, formación a tutores, en la primera división 2.1 tenemos 4 actividades importantes que hay que desarrollar.
Luego también tenemos el proceso 2.2, que sería el proceso de recertificación, que como les comenté es para los docentes que ya tienen más de 5 años de haberse certificado y que necesitan actualizar su proceso formativo. Para ellos igual necesitamos contratar un coordinador, necesitamos contratar a los formadores, necesitamos desarrollar un proceso de monitoreo y seguimiento y necesitamos desarrollar la graduación. Con este proceso igual nos quedaríamos en el mismo nivel que el componente anterior, solo que por cuestiones de espacio yo los he ido poniendo hacia abajo, no porque lo ideal sería que quedaran siempre con esta misma estructura, pero al hacerlo así pues no me cabía la imagen en el video. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos aquí componente 2 y aquí tenemos que este se subdivide en dos áreas, 2.1 certificación y 2.2 recertificación. Para poder desarrollar la certificación, yo necesito dividirlo en 4 áreas y para poder desarrollar la recertificación, de igual manera yo necesito desglosar eso en 4 áreas. Ahora vamos a ver el componente número 3, el cual estaba orientado a la actividad complementaria. Esta actividad complementaria, para poderla desarrollar, yo necesito en primer lugar la contratación del personal para que desarrolle las actividades administrativas que demanda el proyecto y necesito también desarrollar la compra del equipo informático que estas personas van a utilizar. Y llegaría hasta allí básicamente la subdivisión, porque si yo sigo dividiendo todo lo que voy a hacer para comprar las computadoras, como les digo, ya llegaría al nivel de actividades. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos ya el proyecto desglosado en su estructura. Ahora, para saber si esta estructura ya está completa, lo que vamos a hacer es valorar la regla del 100%. Y para la regla del 100% lo que decíamos era que los dos niveles inferiores tienen que sumar el nivel superior. En este caso, si yo logro entregar a las autoridades del Mineducit y a los estudiantes los resultados, puedo decir que ya he concluido la actividad entrega de resultados y yo puedo decir que sí. Entonces no se me ha quedado ningún elemento. Y aquí igual, ¿verdad? Si yo puedo decir que si logro contratar la empresa que me diseña la prueba, que si logro contratar a los aplicadores, si logro contratar el transporte, si logro capacitar al personal, si logro contratar a la empresa para calificar y si logro entregar los resultados, estoy dándole cumplimiento a todo lo que me demanda la prueba externa y yo puedo decir que sí. Pasemos al siguiente. Si yo logro contratar al coordinador, contratar a los formadores, desarrollar un monitoreo y seguimiento durante todo el proceso y diseñar la graduación o desarrollar la graduación con los que terminen satisfactoriamente el proceso, puedo decir que he concluido con éxito el proceso de certificación y la respuesta es sí. Luego, la misma valoración haríamos para el siguiente, ¿verdad? Y en este caso, pues yo puedo decir, si yo logro contratar al personal y proveerle de un equipo, estoy garantizando que la actividad complementaria pueda desarrollarse satisfactoriamente, entonces yo puedo decir que sí. Y finalmente puedo valorar, si yo logro desarrollar la prueba externa y aparte de eso logro formar a los docentes en procesos de certificación y recertificación y aparte de eso yo logro desarrollar la actividad complementaria, con estas 3 actividades cumplidas estoy logrando mejorar las modalidades flexibles y la respuesta es sí. Entonces en este caso pudiéramos decir que la actividad está completa. Entonces esto nos permite a nosotros tener una imagen clara de todo lo que el proyecto va a demandar. Luego después lo que ustedes vamos a valorar sería que para cada una de estas actividades nosotros ya tenemos que ir definiendo tiempo y definiendo el presupuesto necesario para poderla desarrollar. Y con eso nosotros vamos a garantizar que ninguna actividad quede sin presupuesto y ninguna actividad quede sin considerar el tiempo que requiere para su implementación.